Bueno, muchachos, buenas tardes. Les voy a explicar el proyecto. Entonces, este proyecto, la idea es que utilicen un dataset pues, de esta página, ¿sí? Bueno, la dejaré cargando porque el internet hoy está diabólico, ¿sí? Diabólico, ¿sí? De hecho, ahorita les explico. Entonces, deben tener al menos 10 atributos. La dataset, tener al menos un atributo real y tener al menos 500 instancias. Una vez seleccionado, me escriben con cuál seleccionaron. Yo les digo si alguien se les adelantó. ¿Sí? La idea es que cada grupo haga un dataset distinto. ¿Sí? Entonces, básicamente, en qué... bueno. Entonces, muchachos, viene el formato IEEE en forma de fichas para ustedes. Para ustedes que están en semestre anterior es nuevo, para los que dieron completa optimización conmigo ya lo conocen. Para ustedes relativamente nuevo. Igual a ustedes les va a tocar escribir artículos y acostumbrarse. Entonces, aquí está la plantilla, está en LaTeX y en Word. ¿Listo? Recomiendo LaTeX, la verdad. Word eso se vuelve más trabajo acomodando que otra cosa. En LaTeX sale purito. ¿Sí? Entonces, muchachos, es en formato PDF. La idea es que el informe no tenga más de 7 páginas, sin incluir bibliografía, porque puede ser que investiguen mucho, entonces pues, la bibliografía no cuenta. Máximo 7 páginas, eso es a doble columna. Entonces, y aquí están los porcentajes de cada cosa. Una descripción del problema que está relacionado con el dataset. Investigue para dar un contexto. Si habla de diabetes, pues explique qué es lo que están hablando. ¿Sí? No hay que tampoco extenderse mucho, sencillamente explique, obviamente con una citación, o sea, que el problema tenga contexto. Si hablamos de diabetes, pues por lo general en los datasets está de dónde sacaron la información. Puede remitirse al artículo y lo referencian ahí. Utilicen referencias, muchachos. Ustedes ya vieron seminario la mayoría, ¿no? Entonces ya saben cómo referenciar. Voy a joderlos por eso. ¿Sí? Si no referencian, eso se lo inventó usted y no existe entonces. ¿Sí? Bien, muchachos, una descripción del dataset. Pues qué datos tiene, qué significa cada campo. Eso está básicamente transcribir lo que está ahí en el enlace. ¿Sí? Bien, muchachos, luego qué sigue. Si ustedes ven, listo, muchachos, una estrategia para el preprocesamiento del dataset. Todo lo que les expliqué del preprocesamiento, ¿no? Sin embargo, les recomiendo hagan una pequeña investigación de cómo preprocesar, o sea, cómo trabajar esos datos, ¿sí? ¿Para qué? Para que pues lo puedan ingresar a la red neuronal, ¿sí? Recuerden que deben preprocesarlos. Pues indica por qué no es necesario. Pero sí deberías de buscar cómo preprocesarlo de esa manera. Yo se los expliqué de forma informal. Busquen alguna referencia de cómo preprocesar. No sé, ¿cómo? Sí, eso está en minería de datos. Pueden buscar un libro, una referencia de minería de datos en la parte de preprocesamiento. Tampoco hay que profundizar demasiado, sino cómo tratar esos datos. Cómo volverlos nominales, cómo discretizarlos, es esa parte. ¿Listo? Igual, muchachos, para el preprocesamiento pueden utilizar librerías, pueden utilizar lo que consideren. Recomiendo un software que se llama Weka. ¿Lo han escuchado? Weka. Pueden mirar este software que se llama Weka, ¿cierto? Weka, con K. Weka. Ese software, muchachos, tiene implementado varias estrategias de preprocesamiento de datos. O sea, no carguen tanto la implementación. Lo que vimos en clase, muchachos, es de forma, digamos, como para que vean. Pero ya digamos que para un proyecto, para digamos que realmente perder tiempo en el preprocesamiento no lo vale. Hay que concentrarse en el análisis, que es lo fuerte. Entonces, muchachos, ese software Weka, que es para minería de datos, Weka con K, entonces ustedes lo pueden descargar y hacer el preprocesamiento de datos allí. Eso sí, explican qué están haciendo. ¿Sí? No, pues estamos volviendo discretos los datos. ¿Por qué? Los estamos volviendo binarios. ¿Por qué? Los estamos volviendo nominales. ¿Por qué? ¿Sí me entienden? O sea, es explicar qué están haciendo. El software se llama Weka. ¿Sí? Bien, muchachos, explicación de la solución utilizando backpropagation. Recomiendo que pueden utilizar el lenguaje que quieran. Si van a utilizar Octave, busquen una implementación
Optimizada. ¿Por qué? ¿Qué problemas hemos tenido con las implementaciones vistas en clase? Con las iterativas. ¿Qué problema tienen, muchachos? Pues no están optimizadas. Eso quiere decir que el tiempo de procesamiento es muy elevado. Entonces, muchachos, en esta parte recomiendo utilizar, o pueden utilizar alguna librería para Python o Java. Pero eso sí, muchachos, debe ser programada, ¿sí? Es decir, pueden utilizar la librería e integrarla, no descargar un software y no alimento a la red neuronal y ya. ¿Sí me siguen? Por lo menos utilizar una librería, ¿sí? ¿Cómo? Yo recomiendo, Octave tiene una librería para backpropagation que se llama Octave Neural Networks. Yo ya la probé, es bastante buena, pero no he tenido el tiempo como de preparárselas bien para mostrarse. Pero igual es muy sencilla de usar. Es un comando, se reduce a un comando. En un comando usted crea la red neuronal y en otro comando usted la entrena. Y básicamente eso le arroja los pesos y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer. Este se llama Neural Network Package para Octave. Es este. ¿Listo? Lo pueden, igual el internet está muy malo hoy. Entonces lo pueden mirar por acá. Digamos que vamos a ver si puedo cambiar. Que siempre está muy complicado. Y el otro software es Weka, ¿no? Que yo le he recomendado. Weka. No, muchachos. Es este. Este requiere Java 8. ¿Listo? Deben tener instalado el JDK Java 8. Bien. En Linux funciona perfectamente, pero es la versión 8. ¿Sí? La versión 7 eso no corre. Entonces, muchachos. No, muchachos, esto está. Yo es que creo que ni los de enseguida han podido trabajar bien. Creo que están ahí como. Sí, miren. Están como haciendo otra cosa. No, muchachos. Bueno, el software se llama Weka, recomendado para preprocesar. Él básicamente ustedes pueden procesar allí y ya obtener los datos en formato CSV, ya para cargar en el lenguaje que quieran. Pueden utilizar Python, bueno, lo que a ustedes se les ocurra. No, miren esto, muchachos. Y en Octave, este paquete de redes neuronales está optimizado para backpropagation. Está optimizado. Ah, bueno, está bien. Si no sé, la recomendación es, pues digamos que las implementaciones que vimos en clase, ¿qué problema tienen? El tiempo, ¿cierto? Una implementación optimizada va a permitirles ejecutar muchas más pruebas, porque ustedes van a necesitar bastantes pruebas para el análisis que deben de realizar. El fuerte del proyecto es el análisis. Por eso estoy pidiendo un informe en formato IEEE. Porque es que las implementaciones son importantes, no vamos a decir mentiras, pero el peso del proyecto, ¿dónde está? ¿Dónde está, muchachos, el peso del proyecto? En el análisis que ustedes hagan, ¿sí? Es lo importante aquí. Ustedes ya van a ser próximamente ingenieros e ingenieras, ¿sí? Ustedes ya prácticamente pueden decirle bye bye a esto, ¿o no? Ustedes están en seminario, ustedes están TG1, ¿no? Por acá, muchacho, creo que usted lo vais a entrar ya dentro de poco a seminario también. Entonces ustedes ya están, ya prácticamente están para irse ya, ¿sí? Sí, ustedes tienen un P afuera. Sí, Silvana de hecho lo tiene afuera. Entonces, Ignacio. Pues podría reclamar por derechos de género y cosas así. Entonces, ¿alguien que ofendido o halagado? Ah, bueno, eso lo arreglaron internamente, qué bueno. Entonces, muchachos, este es el software Weka, recomendadísimo para preprocesar. Eso ya tiene los algoritmos. ¿Por qué hago énfasis en que utilicen alguna herramienta como esta? Esto no es un curso de preprocesamiento. El preprocesamiento que vimos fue muy elemental. Pero yo les recomendaría utilizar este software. O bien, sé que Python también tiene librería de preprocesamiento y podrían utilizar esa si quieren. Ustedes son libres, yo solo recomiendo. Bien, muchachos, acá. Y finalmente está esta librería de Octave que trae backpropagation, lo trae optimizado. ¿Sí? Lo pueden utilizar si quieren. ¿Sí? También en Python existe una librería que se llama, ya les digo cómo se llama ella,
¿cómo es que se llama la SSKit? Ajá. Esta librería se llama SSKit. Aquí la ven. ¿Dónde la ven? No ven nada, ¿cierto? Aquí en la dirección, ¿lo ven? SSKit. Entonces, esto trae varios modelos de redes neuronales y esta explica cómo los hace. Digamos que, de nuevo, muchachos, ¿qué ventaja tiene esto? Que están optimizados. Las implementaciones que tienen efectivamente van a llegar a estos resultados, pero Backpropagation, ¿qué requiere para llegar a un buen resultado? ¿Qué requiere? Primero, muchos datos y segunda, muchas iteraciones. Entonces se requieren modelos optimizados, ¿sí? No es que esté criticando el curso en sí mismo, sino que digamos que para algo que necesitan bastantes pruebas, lo mejor es que opten por librería. Además aprovechan y expanden un poco lo que hemos hecho acá. No se quedan solamente con las implementaciones vistas en clase, sino que utilizan otras. Bien, muchachos, seguimos por acá. Digamos que yo ya esta vez no les voy a exigir implementar todo. Digamos que eso era para las primeras partes. Bien, muchachos, seguimos por acá. Luego sigue explicación de la solución del problema utilizando redes competitivas. ¿Sí? Y luego, utilizando redes de base radial, que es lo que vamos a ver hoy. Estos son los 3 puntos de implementación, pero incluyen una explicación de cómo lo hicieron. Les toca redactar bastante. Muchachos, redacten bien, ¿no? Ustedes ya están en level seminario, entonces la redacción, pues, ¿qué les digo yo? Si me hace dar Zika, pues la nota le dará Zika, ¿sí? Bien, muchachos, luego, ¿qué sigue? Realice un análisis de estrategia, comparando tiempos de entrenamiento y comportamiento del error. Como son técnicas estocásticas, ejecuten varias veces y tomen tiempos promedio, tomen errores promedio, porque son técnicas aleatorias, con componente aleatorio. Y finalmente el reto de esta parte es la curva ROC. ¿Qué es la curva ROC? La curva ROC, no, esto aquí no abre nada. No, muchachos. Sí, para comparar el rendimiento, ¿sí? Básicamente ustedes van a tener los verdaderos positivos. ¿Qué es un verdadero positivo? El elemento, la entrada era de clase X y la red neuronal dijo que era de clase X. Bien. Verdaderos negativos. El elemento X no es de la clase X y la red neuronal dijo que no era de esa clase. Entonces es un verdadero negativo. Esto es como, por ejemplo, cuando ustedes dicen, usted tiene diabetes y se le diagnosticó diabetes. Y un verdadero negativo, usted no tiene diabetes y se le diagnosticó que no tenía diabetes. Un falso positivo, ¿cierto? Es que cuando la red neuronal dice que eso es de clase C, pero realmente no lo es, ¿sí? Entonces ustedes han escuchado los falsos positivos, ¿no? Cuando usted acusa a alguien de algo que es, pero realmente esa persona no lo es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un falso positivo que puede ser, usted tiene diabetes, pero realmente no la tiene. Y tienen los falsos negativos, que son malísimos en medicina, son de cuidado. Porque es que yo le estoy diciendo, usted no tiene diabetes, pero realmente sí la tiene. O sea, yo la verdad prefiero que usted gaste plata en exámenes a yo decirle, no, usted no tiene nada. Y después aparezca con ya síntomas más graves. En medicina, muchachos, los falsos negativos es lo que realmente se trata de minimizar. Los falsos negativos son muy peligrosos. Porque usted le están diciendo que no tiene una enfermedad, pero realmente sí la tiene. Bueno, aquí hay unas cosas que calculan. Y la curva ROC es esto. No, vamos a ver. Ay, Dios santo, ¿qué hice? Pero yo veo una curva linda. Ah, aquí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes qué deben graficar, ¿sí? Entonces, muchachos, lo que ustedes deben de graficar es lo siguiente. Esta línea de aquí, del medio, representa el caso aleatorio. ¿Qué es el caso aleatorio? Usted coge los datos y indiscriminadamente usted los empieza a clasificar. Por ejemplo, yo cojo estos grupos de 6. A ustedes 5. Usted tiene diabetes, usted no tiene diabetes, usted no tiene y usted tiene. Eso es aleatorio, ¿sí? Esto tiene una eficiencia del 50%, ¿sí?
¿Sí me siguen? Eso es del 50%. Escoger aleatoriamente, eso tiene el 50%. Por eso, es esta línea acá. De hecho, el área de abajo de la curva, ¿cuánto es? 50% sí, binaria. Eso ya les toca trabajarlo a ustedes. ¿Sí? Evidentemente, tiene razón. Podrían hacerlo por clase para facilitarse el trabajo. Si digamos son 3 clases, pues haga 3 gráficas. ¿Sí? Porque poner eso multidimensional, no sé. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, muchachos, miren acá, debajo de esta línea punteada, van a ver que el área debajo de la curva es 0.5. Eso significa que es 50%. Si la predicción es perfecta, van a ver esta primera situación que ven aquí. ¿Cuál es el área debajo de la curva de esta zona roja? 1, porque es un rectángulo, es un cuadrado de lado 1. Eso tiene área 1. Significa que es 100%. Es decir, que si usted le da esto, es la red neuronal perfecta. ¿Sí? No importa el caso que usted le ponga, siempre va a acertar con la realidad. Algo que yo esperaría ver es, por ejemplo, tiene una precisión del 80%. ¿Sí? Pero esto lo deben hacer en base a la matriz de confusión. ¿Sí? Que está por acá. Antes que nada, muchachos, ustedes deben armar la matriz de confusión. Y se ven uno de los puntos duros del proyecto. Que les toca entender que es una matriz de confusión. Y la matriz de confusión básicamente tiene estos 4 elementos. ¿Sí? ¿Cuáles son verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos? De la matriz de confusión nace la curva ROC. Y la curva ROC, muchachos, ¿qué les va a permitir comparar las diferentes técnicas? ¿Cuál es mejor? Si redes neuronales con backpropagation, si redes neuronales competitivas o redes neuronales de barra C radial. O sea, esa curva ROC les va a permitir comparar apropiadamente las 3 técnicas. ¿Sí? Entonces, si una sale con más área, pues esa técnica tiene mayor precisión y se acabó. ¿Sí? En los datos que se trabajaron, ¿no? Porque tampoco puede garantizar generalidad. En las redes neuronales, si usted no tiene suficientes datos, no se puede garantizar generalidad. Entonces, muchachos, para contarles, estas son las bases de datos. Ustedes las pueden ver allí. Entonces, debe cumplir que tenga al menos 10 atributos. ¿Sí? Pero yo no cogería una de 294 atributos, ¿no? Es demasiado. ¿Sí? Yo cogería uno de 20, por ejemplo, esta de 26, esta de 10, ¿sí? Aunque no tiene reales, ¿no? Esta no tiene números reales. Bueno, muchachos, y ahí tienen varias bases de datos. Entonces jueguen con ellas y me avisan cuál van a usar, ¿vale? Y enamórense de ese problema, tienen 25 días. El 2 de diciembre. Esto ya murió, muchachos. Ya de hecho hoy es el último tema que les voy a dar así propio del curso, que es redes neuronales de base radial. Entonces, muchachos, ahí tienen. O por ejemplo pueden escoger esta que tiene... Uy, esta está buena. Telescopio mágico, gamma, no sé qué será. Ah, o Poker Hand. Por ejemplo, al señor Nacho le convendría. Ya. Pues él está trabajando sobre tesis. Entonces, pues, no sé. Aproveche. Bueno. Digamos que reales o categóricos también. Reales o categóricos, para dejarles más libres. Sí, sí se puede. Reales o categóricos, ustedes verán. Reales o categóricos. Sí, porque eso también es difícil de manejar. Bueno. Y los compañeros que se hagan con él también. Bueno. Y esta tiene 1.000.000 de instancias. Esta está buena de procesar. Uy, no, ya no. Por eso, muchachos, la implementación, o sea, por eso les digo, no utilicen las implementaciones vistas en clase, utilicen implementaciones optimizadas. Eso lo encuentran fácil. Librerías, hay muchas cosas de hacer. ¿Listo? Las implementaciones que vimos en clase son de carácter pedagógico, no tiene más discusión. En un próximo curso de redes neuronales proporcionaré las implementaciones optimizadas, obviamente. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, entonces ya me entendieron lo de la curva ROC, ¿no? Entonces también pueden utilizar categóricos, sí, que esos también son difíciles de manejar. Entonces, y finalmente, realice la discusión de los resultados. ¿Por qué se presenta ese error? ¿Por qué una técnica es mejor que otra? O sea, una discusión es un ejercicio que pueden hablar los 3, o si se hacen de 2, o si se hace solo, discute con un vecino sobre los resultados que obtuvieron. Conclusiones se incluyan
bibliografía. Adicional a esto, debe entregar el código fuente e incluir un archivo README con las especificaciones para hacer ejecutar su código. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí sobre el proyecto final, muchachos? ¿Nanay? Léanlo, tienen hasta el 2 de diciembre. Muchachos, esto ya acabó, miren esto. La sustentación, no, la semana siguiente sería el miércoles 3. Yo escucho. Pues si hoy vamos a ver ¿Base radial? base radial, entonces vamos a ver. Base radial, sigue la otra semana es práctica de base radial, recursivas y tendencias. Pero redes neuronales recursivas, esa sí me toca usar librería, que es bastante difícil de manejar. Pero redes recursivas es para que conozcan cómo trabaja, no más. Y en tendencias vamos a hacer énfasis en Deep Learning, que es una técnica que utiliza redes neuronales y es bastante buena, es ingeniosa de hecho, es bastante ingeniosa, ¿sí? Porque ustedes qué efecto le den a las redes neuronales, que se demoran mucho el entrenamiento, ¿cierto? El Deep Learning combate ese problema y obtiene excelentes resultados. Es bastante sencilla la idea, pero hay que verlo. Listo, muchachos, el día de hoy pues realmente vamos a ver algo relativamente corto, que son las redes de base radial, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? En las redes de las funciones de base radial, ¿qué son? Son las funciones cuya salida depende de la distancia de un punto denominado centro, ¿sí? Son funciones que dependen de la distancia de un punto dado hacia un centro seleccionado. Entonces, ¿qué características tiene? Son simétricas respecto a x igual a 0. ¿Qué pasa, muchachos? Que ustedes, digamos, ustedes tienen un punto acá, digamos que este es su centro, digamos que este es el eje, vamos a pintar. Entonces, ¿qué significa que sean simétricas esas funciones? Usted pinta, digamos, este es su punto, ¿sí? Y pongamos dos puntos objetivos por acá, estos dos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que como es una función de distancia, ¿cierto? La distancia de aquí a aquí y la distancia de acá a acá son ambas positivas, sin importar en qué lado se encuentre, ¿sí me siguen? Eso es la simetría con respecto a x. E igual también manejan simetría con respecto a y, con respecto a las dimensiones. Entonces, estas funciones se definen al menos en dos parámetros: centro, punto donde la función posee un extremo, pues básicamente, ahorita vamos a verlo, que es un centroide, y anchura, magnitud de la variación de la función según se aleja del centro, es básicamente en función de esta distancia. Es una función que depende de la distancia hacia un centro dado. Entonces, observemos acá. Entonces, muchachos, miren este por ejemplo. Supongamos que hay un máximo en x igual a 0, ¿sí? Vamos a suponer, uy, qué pena. Vamos a suponer, muchachos, que esta función tiene un centro con respecto a x igual a 0. ¿Sí me siguen allí? Ahí está un centroide. Entonces, ¿qué pasa? La función en ese punto es la máxima. ¿Qué pasa a medida que nos alejamos del centro? ¿Qué va a pasar con el valor de la función? ¿Qué ven aquí, muchachos? ¿Van tomando valor? Valores cada vez más pequeños. A esto se le conoce como una respuesta local. ¿Por qué? Porque dependen de un solo centroide. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa con esta función de respuesta global? ¿Sí? Esta función de respuesta global va a tomar un mínimo cuando está en ¿dónde? ¿Sobre él? Cuando está sobre el centroide, ¿sí? Cuando está sobre el centroide. Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa? Esta respuesta global tiene una gracia, que cuando hay distintos centroides, ¿cierto? La función que va a presentar como una especie de mínimos, ¿sí me siguen? A medida que entran los centroides, ¿sí me siguen allí? O sea, a medida que están los diferentes centroides, la función va a tomar unos valores mínimos. ¿Qué pasa? Esta función aglomerada, ¿cierto? Va a haber un centroide, va a haber un punto, perdón, que es el que está equidistante a todos los centroides, como un centro de masa, ¿sí? Global. Entonces, ¿qué pasa? Esta función global va a tomar el mínimo en este punto, ¿sí? Que realmente es lo que vamos a hacer en estas redes de base radial.
nosotros tenemos muchos centroides, y ahorita les voy a explicar qué significa un centroide. Entonces nosotros tenemos muchos centroides y vamos a tener como un punto equidistante a todos los centroides, que es como un punto objetivo. En ese punto objetivo la función va a mostrar un mínimo, ¿sí? ¿Tienen preguntas sobre la diferencia entre respuesta local y respuesta global? Respuesta global es que miramos un solo centroide. Entonces ese solo centroide, pues digamos es un punto en específico, una clasificación cualquiera. Entonces podemos hacer una función que solo dependa de ese centroide. Ahora bien, resulta que en las redes neuronales no solo vamos a tener una sola clasificación, que sería un centroide, sino que vamos a tener muchas clasificaciones, muchos conjuntos de datos. Entonces, ¿qué pasa? Realmente vamos a buscar es un mínimo, una mejor respuesta global. Y esto aquí ustedes lo ven, muchachos. Bueno, en este 3D, no, este es de un solo centroide. Bueno, entonces seguimos por acá. Entonces, muchachos, preguntas sobre funciones de base radial. Lo primero es, ¿esas funciones de qué dependen? Depende de la distancia. Segunda cosa, si uno busca, digamos, puede buscar un mejor local, depende de cuántos centroides apenas. De un centroide. Está lloviendo duro, ¿cierto? Hoy como que no quería que era en clase hoy. ¿Ah? Pero yo soy terco y seguiré. En caso que se vaya la luz, se reúnen acá y vemos desde el PC. No se va a descargar, no se preocupen. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? ¿Cómo? Pues yo... Ahí terminamos la pausa. Entonces, muchachos, ¿cuál es la arquitectura de base radial? Ustedes van a ver que aquí va a cambiar un poco el entrenamiento. Ustedes van a tener una capa de entrada y la capa de entrada va a ser lo mismo que hace en Backpropagation. ¿Qué hace la capa de entrada en Backpropagation? Con las entradas. ¿Qué hace? La reparte y ya, pero no hace nada más. Ustedes van a ver aquí, y aquí ya viene lo interesante, que la capa oculta tiene funciones de base radial. ¿Sí? Básicamente, estas tienen funciones de base radial, que son las funciones que yo les comenté. Ahorita les voy a explicar qué tipo de funciones son. Listo. Y acá, en la capa oculta, ¿ustedes qué ven? ¿Qué ven aquí este conjunto de acá? ¿Qué son? Estos son los pesos. Entonces, realmente el entrenamiento va a tener dos fases. Va a haber una fase para entrenar esos Ws y una fase para ajustar los parámetros de las funciones de base radial. Por eso esta vez decidí utilizar una implementación que ya estaba hecha, porque no es tan sencillo de hacerlo, ¿sí? A ver, no preferí arriesgarme esta vez. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ajustar dos cosas. En la capa de salida vamos a tener que ajustar los pesos. Eso viene con lo que hemos hecho. De hecho, acá viene viene con la estrategia de gradiente descendiente, lo mismo. Pero hay algo adicional que es entrenar estas funciones, que es ajustar el centro y la anchura, ¿sí? Entonces aquí está explicado. Entonces, capa de entrada, recibe las señales, bueno, no realiza nada. Y miren, ¿qué hace? Reciben las señales de la capa de entrada y realizan una transformación local y no lineal sobre dichas señales. ¿Cuál es la transformación? Esta función de base radial. Y finalmente, la capa oculta es una combinación lineal, que es W por X, básicamente. W por la salida de la capa oculta. ¿Hasta ahí vamos bien? Es básicamente lo que hemos visto con MLP. Ahora bien, la capa de salida, como ustedes saben, pues tiene esta función, ¿sí? Que básicamente es W por el ZI, que el ZI es la salida de la capa oculta, y este U sub K vienen siendo los términos de tendencia, ¿sí? Pues eso ya es, bueno, denominado umbral o tendencia, o vías. Eso tiene varios nombres: vías, umbral o tendencia, la misma vaina. Bien, muchachos, ahora bien, ¿qué hace la capa oculta? Observen aquí, ya por eso ven que yo decidí no meterme con la implementación de esto. ¿Por qué? De hecho, la implementación que yo les facilito de base radial ya está optimizada, la pueden usar si lo desean. Igual, la librería de Python también tiene base radial.
¿Listo? Entonces, muchachos, miren la función. Viene este phi, ¿cierto? Que realmente la función de... Esta es la función de base radial. ¿Sobre qué? Tomamos, miren esto. ¿Cuáles son los parámetros? El centroide, que ahorita les voy a explicar cómo se calcula. Vamos a tomar cada entrada que entra a la neurona y la vamos a restar con el centroide. ¿Qué pasa aquí, muchachos? ¿Ustedes qué van a tener acá? Ya les voy a explicar. Entonces, para que se contextualicen, ustedes van a tener lo siguiente. Supongan que vamos a trabajar sobre dos atributos. Atributo 1 y atributo 2. ¿Vale? Ya si tienen más atributos, eso les vuelve una gráfica de RN. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ustedes tienen, digamos, atributos de una clase. ¿Sí me siguen? Y ustedes tienen atributos de una segunda clase. Pongámoslos como más. Entonces, ¿cuál es el chiste de esto, muchachos? Realmente, cuando ustedes van a tener tantas neuronas en la capa oculta, tantos patrones ustedes quieran clasificar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Calculamos las distancias promedio entre todos estos centroides. ¿Sí me siguen? Entre todos estos puntos, perdón. Bueno, y esto nos va a aparecer aquí un punto que vamos a denominar como el centroide, que es el punto que es equidistante a todos los valores. Esperen. Es que no me deja. Y esto está amenazando con irse la energía. Entonces este es el centroide para la clase 1. ¿Sí? Ahora bien, para el agua marina vamos a tener otro centroide. Suponga que el centroide es acá. ¿Sí me siguen? Entonces este sería centroide para la clase 2. ¿Sí? Aunque vamos a ver que realmente esto funciona bien si todos los datos están equidistantes al mismo. Pero puede pasar la siguiente situación. Entonces, muchachos, resulta que, bueno, me voy a adelantar un poco, que toda esta zona de acá va a ser clasificada como ¿qué? Como caso 1, como clase 1. Pero ¿qué pasa? Estos puntos de aquí, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con la clasificación? Va a estar mal, ¿cierto? Entonces va a ser necesario crear otro punto para que estos puntos de acá, ¿sí me siguen? Esa es la gráfica que vamos a ver ahora. Entonces, por eso es base radial, porque a partir del centroide hasta cierta distancia yo digo que es de una clase. Entre más centroides tenga, ¿qué gano yo? Mayor precisión. ¿Sí? Porque los datos pueden estar altísimamente desorganizados. Pero ¿cuál es el problema? Que entre más centroides, ¿qué pasa? Mayor complejidad. ¿Sí? Porque eso requiere hacer más procesos. Cada neurona en la capa oculta se va a ocupar de un centroide. Ese es el diseño de estas redes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Este centro de acá va a clasificar los de acá. Entonces vamos a clasificar como zonas. De un centroide a cierta distancia, vamos a decir que son de una clase determinada. ¿Sí? Esa es la gracia de esta red de base radial. Entonces, por eso, muchachos, están estos dos parámetros. Este es el centroide y este viene siendo la distancia. Esos son los dos parámetros que necesitamos ajustar en la capa oculta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Como yo les mostré, centro y anchura. Eso se requiere entrenar. Entonces, ¿qué ven aquí? Tenemos que entrenar unos pesos y tenemos que entrenar los parámetros de las funciones de base radial. Entonces se complica un poco el entrenamiento. Y por lo general, muchachos, para descomplicarnos la vida, se utiliza esta función como función de base radial, como e elevado a la menos r cuadrado medios. ¿Y r cuadrado quién es? Esto o esto. Ya ven, muchachos, por qué no me metí con la implementación de esto. Entonces, preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a ver si me cogieron la idea. Si se va la luz, pues demos clase un domingo, no mentiras. Resumen primero, ¿qué vimos? Funciones de
Base radial, que son funciones que dependen de qué? De un centroide y de una distancia. Funciones locales, ¿sobre qué trabajan? Un solo centroide. Y funciones globales, sobre todo el conjunto de centroides. En 3D se verían como una sucesión de huecos, ¿no? Como una, ¿cómo se llama eso? Como un plano con, ¿cómo se llama cuando cae? Es un plano con valles, bueno, con huecos. Bien, muchachos. Bien, ¿cuál es la estructura de la red neuronal? 1. Entonces la red neuronal tiene 3 capas. La capa de entrada, ¿qué hace? ¿Qué hace la capa de entrada? Solo se encarga de direccionar las entradas ¿hacia dónde? Hacia la capa oculta. La capa oculta que tiene funciones de radial, que dependen de qué? Del centroide y la distancia. Y finalmente la capa de salida toma las salidas de la capa oculta y las multiplica por los pesos. Sobre los pesos correspondientes, ¿sí? Entonces hasta ahora eso es lo que hemos visto. Ahora, muchachos, ¿qué creen que es el reto que se viene con eso? ¿Cuál creen que es el reto que se viene? ¿Nada? ¿O ya, terminamos redes neuronales? No, faltan 2 temas todavía. Entonces, muchachos, las funciones de base radial, todas ellas tienen un... Miren aquí, esto es muy importante. Un carácter local. Cada neurona se encarga de su propio centroide. Y eso simplifica el entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Ustedes qué van a ver? Miren este conjunto de datos. Entonces, aquí se puso un centroide, aquí se puso otro centroide, aquí se puso otro centroide y aquí se puso otro centroide. Suponiendo que son de la misma clase esos datos, ¿sí? O sea, la misma clasificación. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Va a haber una neurona que se encarga de esto, otra neurona y otra neurona. Entre más neuronas tengan, mayores centroides hay. Pero ¿cuál es el problema de nuevo? Pues más centroides implican mayor complejidad. Entonces, muchachos, ¿qué necesitamos aprender? Entonces, los pesos de salida, o sea, los W y los parámetros de la capa oculta, que son los centroides y, bueno, las distancias, que eso acá nos llaman desviaciones. Entonces, la capa oculta se trabaja con estrategias de optimización sobre el espacio de entrada. Es decir, que cada neurona va a representar una zona diferente en cada espacio. ¿Cómo lo hacemos? Van a ver que los centros van a utilizar el algoritmo K-means o los mapas de Cohonohen. ¿Sí? Cohonen, ¿sí? Los mapas de Cohonen, ¿sí? Entonces, en los mapas de Cohonen, pues ya vimos que se complican un poco la cosa. Entonces se utiliza el algoritmo K-means. ¿Se acuerdan de él, Elía? Pero, ¿cómo, María Alejandra? Sí, es lo mismo. Entonces se lo dieron a haber visto en IA, ¿sí? El algoritmo K-means. Si yo no se los explico, lo traemos aquí a clase para que nos va a venir igual. Le podemos hacer un video en el que lo explique de nuevo, ¿sí? El algoritmo K-means, muchachos, sirve para determinar centroides de un conjunto de datos, ¿sí? Básicamente. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esos centroides? Con el algoritmo K-means. Recuerden que el K ¿qué determina? ¿El número de qué? De centroides. Y las desviaciones, que es lo otro, pues básicamente lo que se quiere evitar es que estas regiones no se solapen. Es decir, que un dato termine en 2 centroides distintos.
Eso es lo que uno no quiere. Si dos datos terminan en centroides distintos, en dos centroides distintos, puede haber una ambigüedad, ¿sí? La idea es evitar eso, ¿sí? Que cada región esté delimitada. Entonces, muchachos, ahora bien, y los parámetros de la capa de salida, ¿cierto? Pues básicamente, ahora sí, eso lo entrenamos común y silvestre. ¿En base al que creen? Entonces, utilizando las salidas que se desean obtener, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, es la diferencia entre la salida obtenida y la salida deseada, que es lo que uno realmente quiere, y las relaciones entre el conjunto de variables de entrada y de salida que definen el problema. Es decir, no solo toca ajustar los pesos, toca tener en cuenta el ajuste de las funciones de base radial. Por eso el entrenamiento acá es un poco más complicado. Bien, muchachos. Entonces, el entrenamiento tiene dos fases. Fase no supervisada, que son la determinación de los parámetros de la capa oculta. Realmente esos parámetros ustedes los trabajan directamente sobre las entradas, aplican camins y calculan las desviaciones. Y bien, muchachos, y la fase supervisada es la determinación de pesos, ¿en dónde? En la capa oculta. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, en la fase no determinada, pues podemos utilizar algoritmo camins, no K-medias. Eso es material español. K-medias. Eso suena como íbamos a una tienda de medias o algo así. Camins. Es lo mismo. Y bien, muchachos, ¿cómo se determinan las desviaciones? Hay varias formas de hacerlo. Como la media uniforme de las distancias euclidianas, ¿cierto? O la media geométrica. Pues básicamente esto es distancia Manhattan y esto es distancia rectilínea, básicamente. Distancia Manhattan, distancia rectilínea. Y la fase supervisada, ¿sobre qué lo trabajamos? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan de él? ¿Qué es esto? El error cuadrático medio. Lo trabajamos sobre exactamente lo que hemos estado haciendo. Miren acá, y aquí aplican el método de este es el método de gradiente descendiente. No voy a poder explicar eso de nuevo, ¿sí? Entonces, muchachos, lo que uno hace en cada iteración es actualizar ¿qué? Miren acá, este U, creo que, ¿cómo se llama esta letra griega? ¿Bies? Mu. Bueno, mu, ¿cierto? Es el factor de aprendizaje. Y ahora bien, muchachos, este S de K es la salida deseada y esta es la salida obtenida, ¿cierto? Porque pues uno al final quiere que esta resta sea 0. Y miren por qué lo multiplicamos. Ese fit sub n, ¿quién será? ¿Quién será ese fit sub n, muchachos? Es la función de base radial de la misma neurona. ¿Por qué se puede hacer esto, muchachos? Aunque aquí no lo han dicho, ¿por qué puedo hacer esto? ¿Qué pasa con la derivada de este nené? ¿Qué pasa con la derivada de este bebé? Con lo derivo con respecto a R. ¿Qué me va a salir? Cuando derivo ese nené con respecto a R, ¿qué me va a pasar? La derivada de la E, muchachos, la derivada de Euler es ella misma. Por lo tanto, cuando utilizo el método de gradiente descendiente, pues muchachos, uno utiliza exactamente la misma función, ¿sí? Recuerden que acá abajo, como es la derivada con respecto al peso, esto debería quedar la derivada, pero pues colocamos la misma función, ¿sí? Ya este U hace el ajuste con la constante que queda afuera, ¿sí? Es más sencillo de esa forma, ¿sí? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Hasta ahora lo que hemos visto es exactamente el mismo método que hemos trabajado, ¿sí? Del gradiente descendiente. Pero ahora, ¿de qué depende? De la función de base radial. Bueno, este es el aprendizaje este aprendizaje híbrido es el que tengo en la implementación. Existe otro tipo de aprendizaje, muchachos, que es el aprendizaje totalmente
supervisado. ¿Cuál era, muchachos, el aprendizaje no supervisado que hemos visto? ¿Sobre qué trabajaba la parte no supervisada? Sobre las entradas, ¿cierto? ¿Para calcular qué? Los centroides, ¿sí? Es que la lluvia no deja escuchar, ¿cierto? Bueno, y entonces, básicamente, se utiliza el método de gradiente descendiente para calcular los centroides, los centros y los umbrales. Pues básicamente es esto. Se utiliza el mismo método, ¿sí? Pero pues más complicado porque es una propagación de derivadas, que no voy a explicar aquí. ¿Listo? Muchachos, preguntas aquí. He ido muy general, ¿no? Pero, ¿preguntas? ¿Sentimientos con Z? Sí, con Z. Porque quiero que sea con Z. Preguntas, muchachos. Yo soy el profesor, puedo cambiar el RAE cuando quiera. No mentiras. ¿Y cuál es la diferencia? El perceptrón multicapa que utiliza funciones de transferencia. ¿Cuál es la preferida? El backpropagation. ¿Cuál es la función preferida? La sigmoide, ¿cierto? ¿Qué desventaja tiene? Aprendizaje. Miren esto. Miren este análisis que hacer. ¿Qué dice aquí, muchachos? Aprendizaje lento. ¿Sí? El aprendizaje en backpropagation es lento. Realmente en este curso no hemos podido explotarlo como debe ser. La implementación está bien, pero el problema es que tarda demasiado tiempo. Tienen que correrlo muchas veces. Por eso les indico que deben utilizar una implementación optimizada. De nuevo les recalco, ¿sí? Bien, muchachos, ¿qué pasa? Cada neurona de cada copa oculta miren en las redes neuronales de base radial, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Se especializa, hay una E que se la tragaron, ¿sí? Básicamente cada neurona se encarga cada neurona de la capa oculta se encarga de un solo centroide. Entre más neuronas en la capa oculta, más centroides tiene. ¿El aprendizaje qué es? Más rápido, ¿por qué? Porque básicamente, a pesar de que hacemos todo un proceso, cada neurona se entrena de forma individual. Cada neurona se ajusta a su centroide, ¿sí? Y inconvenientes, en ciertos casos, un elevado de neurona, ¿es necesario? ¿Un número elevado? Digamos que si los datos son muy dispersos, requiere un número elevado de centroides, se pierde generalización. Es decir, si usted ingresa más datos, el error aumenta. ¿Y el número de neuronas ocultas aumenta qué? Exponencialmente con la dimensión del espacio de las entradas. Bueno, entonces les voy a explicar acá ese temita de las entradas. Supongan que tenemos dos atributos y ustedes tienen un conjunto de datos. Voy a poner las bolitas y los palitos. Un palito es un bolita, 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 bolita. Y tenemos palito, 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 palito. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cuántos centroides creen que deberíamos de tener para clasificar estos datos lo mejor que se pueda? ¿Cuántos creen que hay que poner? Pongamos un centroide por acá, pongamos otro centroide por acá, otro centroide por acá y otro centroide por acá. ¿Cuáles son los datos más cerca de este centroide? Serían estos dos. ¿Cuáles son los datos más cerca de este centroide? Serían estos de acá. ¿Cuáles son los datos más cercanos? Estos de acá. ¿Sí lo ven? Y estos serían los más cercanos. Entonces, muchachos, este centroide de acá, ¿cómo lo deberíamos de clasificar? ¿Clase bola o clase palito? Clase bola. Este de aquí, pues la mayoría gana clase palito. Este de acá, clase bola. Y este de acá, está difícil, ¿no? Clase palito. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué ven en estos dos conjuntos acá? ¿Qué necesitaríamos para mejorar la precisión? Otro centroide, ¿cierto? Entonces, con otro centroide, esto me quedaría clasificado así. ¿Pero qué problema ven? Otra vez. Entonces, muchachos, estas redes de base radial son buenas si los datos se encuentran como juntos, agrupados, ¿sí? En ciertas zonas del espacio, ¿sí? Dependiendo de los valores de los atributos. Recuerden que esto es atributo 1 y esto es atributo 2. Ahora imagínense eso n-dimensional, ¿sí?
Entonces estas redes de base radial son muy buenas para esta parte. Eso es lo que yo quiero que analicen en el proyecto final, las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. Pero es que la implementación ya no me interesa que la hagan en cierto lenguaje X o Y, sino que se concentren en el análisis, ¿sí? Que es lo importante. Y en la curva ROC, quiero ver curva ROC. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿Sentimientos? ¿Carvajal dice algo? Entonces, básicamente, acá lo pone ahora si uno y es bueno, bueno, si mejor dependiendo De los datos. Sí. Por eso es que ustedes deben analizar los datasets que elijan, porque cada dataset tiene características diferentes. O sea, si por ejemplo ustedes cogen un dataset, supongamos, escogimos el dataset de la diabetes, ¿sí? Yo no sé por qué estoy con diabetes. Entonces, supongamos que este atributo de aquí, muchachos, es la edad. Y este atributo de aquí, ¿qué le podemos poner? Uno numérico. ¿Edad versus qué? Auxilio, ¿versus qué? ¿Edad versus qué? Ayuda. Sí, ¿edad versus qué? Otro atributo que sea numérico, ¿qué me sirve? Ah, nivel de azúcar, muy bien. Nivel de azúcar. Entonces, ustedes pueden encontrar, voy a poner como los rojos, los que no tienen diabetes. ¿Sí? Por acá hay muchos datos, ¿sí? Que no tienen diabetes. Y acá voy a poner en azul, que son los que tienen diabetes. ¿Sí? Siguen por acá. Supongamos que al incrementar la edad, ¿cómo podríamos clasificar estos datos? Entonces, por ejemplo, este es un grupo, este es otro grupo, este es otro grupo y este es otro grupo. ¿Sí lo ven? Esa es la ventaja por la equidistancia. O sea, te explico. Aquí, supongamos que el centroide está acá. Entonces necesito hacer dos realmente, porque si no, este dato de aquí está más cerca de este que este. ¿Sí me sigue? Por eso es otro grupo. Ah, también. Pero digamos que base radial para ese agrupamiento es mucho más rápido que el preset. Muchísimo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué vieron aquí con respecto a la clasificación? Por ejemplo, de allí. Cuando la clasificación depende fuertemente de los atributos, ¿qué pasa? Las redes de base radial funcionan muy bien, ¿sí? Pero ustedes van a ver otros, por ejemplo, de hecho ahorita, si nos alcanza el tiempo, la idea es que lo prueben con el tricky. Sí, el del parcial. ¿Sí? Si nos alcanza el tiempo, no creo. Si no, lo dejamos para la próxima clase es práctica, ¿sí? Es una práctica. Entonces, muchachos, preguntas hasta aquí sobre las redes de base radial. Les he explicado, pues, no he entrado mucho en detalle en la matemática, no me parece necesario, sino en sí el concepto de las redes. ¿Preguntas? ¿Sentimientos? ¿Aguiar tiene algo que decir? No, por acá. Felipe, nada. Escobar, nada. Yo sé que él es Riascos. Cuando usted me estoy acercando, Gutiérrez, no vino. Es Castro, no, Castro es por acá. Rivera, ya me aprendí. ¿Rivera tiene algo que decir? ¿No? Riascos, ya le pregunté a usted. Por acá Pérez, Silvano. ¿Y Loaiza tiene algo que decir? Entonces, y Ocampo, nada tampoco. Entonces, muchachos, pues básicamente esta es la idea de base radial. No sé si tienen preguntas. En implementación ya les voy a entrar a explicar, ¿sí? Entonces, muchachos, sí que están como agrupaditos. Para los que son como lineales. No es muy útil. No, porque el lineal es más fácil con un perceptrón. Recuerden que un perceptrón es trazar una red. Y a medida que tengan más capas, es trazar cada vez más redes. Digamos que eso es lo que yo quiero que analicen en el proyecto final. ¿Qué tan buena es cada técnica de redes neuronales? Que las que vimos en el curso, realmente técnicas hay un trillón, pero estas son las más utilizadas, ¿vale? Redes neuronales recursivas vamos a quedar solo en concepto, ¿sí? Bien, muchachos, les voy a mostrar la implementación, ¿cierto? Voy a mostrarles la implementación. Esto es redes de base radial y acá yo lo tengo.
Voy a abrirlo con el Octave. Pero voy a hacerlo con el propio form. Ah, no. Entonces, voy a abrir Octave, muchachos. Descargan la implementación. No sé si les descarga. Es internet, no sé. Sí, lo estoy criticando. Es internet, no sé. ¿Sí les descargó? ¿O no les descargó? Bien. Es un ejemplo con un dataset. Entonces voy a cambiar de ventana. No. No, no, no. Que no. Esperen un segundo. Entonces aquí en el Octave. Listo, muchachos. ¿Ya lograron descargarlo o todavía no? ¿No hay internet? Bueno, ahí está la fuente donde yo lo bajé. Está aquí la URL. Bueno, este va a pintarle dos figuras. En esta, muchachos, va a utilizar el algoritmo K-means y la implementación de redes de base radial. Esa carpeta RFDF trae la implementación de las redes, ¿ya? Está optimizada para Octave. Bueno, vamos a utilizar este dataset que lo podemos ver aquí. Ábrete ya. No quiere abrirse mucho. Uy, no, pero yo no quería. No sé, quería mostrarle la sorpresa, pero no dejó. Entonces, muchachos, este es el dataset, ¿sí? Que ustedes ven allí. Digamos que lo bueno de esta librería es que ya les hace el preprocesamiento, ¿sí? Ya está hecho. Este es un dataset donde ustedes ven cuántos atributos. ¿Cuántos atributos ven ahí? Sí, son 3 atributos, son sencillitos. Ahora, entre más atributos metamos, pues más complicado pintarlo. De hecho, esto es para propósitos de académicos, ¿sí? Obviamente, pues el de su proyecto no va a ser así. Lo siento. Entonces, muchachos, pues básicamente se cargan. El X viene siendo la entrada y el Y viene siendo, pues, la salida, ¿sí? Y el M es el número de puntos, ¿sí? El número de instancias. Y aquí, ¿qué se hace? Se va a entrenar. Básicamente esta train RN, pues básicamente trae, muchachos, eso viene de la función de entrenamiento, pues, que está implementada en la librería. Entonces, ¿cuántas neuronas yo le dije que había en la capa oculta? 10. Como metí 10 centroides, significa que hay 10 neuronas en la capa oculta. Y básicamente, muchachos, lo que hacemos es pintar, básicamente. Voy a explicarles las salidas. Estos son los centroides. El beta viene siendo la instancia que cada centroide tiene efecto. O sea, usted tiene un centroide y a partir de ese centroide usted toma los datos que están en esa distancia como de esa clase, básicamente. El teta es el otro parámetro de la... Pero realmente necesitamos solo estos dos para pintar. Este teta es el parámetro ese que estaba arriba en la función de base radial. Bien, muchachos. Entonces, pues, acá lo que hace es pintar, ¿sí? Básicamente. Entonces, observen ustedes que nos va a pintar. Voy a ejecutarlo. Sí está en el mismo archivo, ¿cierto? RFM sample. ¿O no? ¿No? Bueno. Entonces vamos a ejecutarlo. Se llama run rfn sample. Entonces, muchachos, van a observar. Bueno, aquí empieza a entrenar. Entonces ya terminó de entrenar y quiero que observen la primera gráfica. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí, muchachos? Esos son los contornos de los centroides, ¿sí? Realmente está la función global. Como ven, está la función global. ¿Dónde ven los huecos? ¿Dónde están los centroides? Y donde, a medida que hay más centroides que ven con el color, que es más fuerte, ¿cierto? Que es un mínimo más grande. Solo que les expliqué al principio de la función global, ¿se acuerdan? Del training global. Bien, ahora les voy a mostrar la que interesa. La figura 2. Y estos son los respectivos datos. ¿Sí lo ven? Esta es la clasificación y estos son los datos.
Observen, muchachos, acá en la clasificación, ¿qué ven? Esperen, yo acomodo las ventanas. Muchachos, calma, calma, calma. Calma, muchachos. ¿Ya he dicho que calma? No, esperen, calma. Me encanta este programa. Entonces, muchachos, observen aquí. Auxilio. Tengo miedo. Listo, acá. Ay, pero esto lo... Esperen, esperen, esperen. Transformar. Ajustar, estirar. Uy, listo. No, pero así. Eso. Entonces, muchachos, ¿qué observan con respecto a estas dos? Acá. ¿Qué lo clasifica como azul? ¿Qué dato está clasificando como azul? ¿Lo ven? Miren acá. ¿Qué ven acá, muchachos? Eso es de una clase, los azules, y los rojos son a otra clase. Observen acá. ¿Cómo clasificó como rojos? ¿Sí lo ven? Hay un pequeño error con esta zona de acá. ¿Sí la ven? Y de hecho, muchachos, si ustedes observan la figura, hay un verde aquí, no sé si lo ven, que marca como un límite. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Esos son los que marca como de clase roja. ¿Sí? Observen que obviamente hay error, pero ¿cómo podríamos minimizar ese error aún más? ¿Aumentando qué? El número de centroides. Pero aumentar el número de centroides, ¿qué perdemos? Generalización. ¿Sí? Porque podrían haber que hayan, realmente esta zona de aquí la clasifique como azul y aquí hayan más datos rojos. ¿Sí? Entonces, muchachos, esa es la gran ventaja de de estas redes de base radial. ¿Sí? Sí. No, uno los coloca. Es un parámetro de entrada. Sí. Es un parámetro. Sí. De hecho, buena pregunta. ¿Qué podríamos hacer? ¿Sí? Muy buena pregunta. ¿Qué podríamos hacer? Acá. Esperen, yo muevo esto. Uy, ¿vieron, muchachos, que con esto se hace magia? Vamos a colocar más centroides. Vamos a poner más centroides por acá. Vamos a ponerle... ¿Cuántos centroides les coloco, muchachos? Denme los que ustedes quieran. 15, ok. Castro pidió... Ah, no, usted no es Castro, usted es Carvajal. Es casi lo mismo. Entonces vamos a ponerle aquí 15. ¿Sí? Vamos a entrenar. Tengo miedo. Bueno. Y aquí cargo las figuras. Observen, ¿qué pasó con más centroides? Esperen, yo le coloco al público acá de la grabación las figuras. ¿Qué ven ustedes, muchachos? Que a medida que tengo más centroides, ¿qué gano? Observen aquí en esta zona. Miren esta zona de aquí abajo. A mí esta me interesa más. Miren esta zona de aquí abajo, muchachos. ¿Qué observan aquí? ¿Qué mejoró aquí? ¿Sí ven que mejoró la clasificación? Pero pues se puede perder generalidad y requiere más tiempo. Entonces, muchachos, pues básicamente eso es el tema de base radial. Ahora, vamos a revisar una segunda implementación que hay acá, que es con una función de aproximación, ¿sí? Que utilizan la función gaussiana. En este primero, muchachos, utilizan, esperen, yo miro, el algoritmo Kamins. Y acá van a utilizar una función de aproximación para calcular los centroides, ¿vale? Se utiliza Kamins y se utiliza una función de aproximación. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero este extraen ¿con qué? Con una función de aproximación. Este automáticamente les va a calcular el número de centroides. Cuando usted utiliza Kamins, usted le toca decir cuántos centroides quiere. En esta función de aproximación, ella los estima, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a... ¿Qué creen que voy a hacer? A echarle candela. Entonces, este se llama run rfnn función de aproximación. Oh. Y observen este. Este es con una función de aproximación, ¿sí? Ok.
ok. Chan. Miren esta primera, muchachos. Vamos a ver la figura 1. ¿Ustedes qué pueden ver acá? Bueno, esta es la aproximación de una función. ¿Qué pueden ver aquí? Que digamos, si los datos están distribuidos de esto, pues hizo una... Este es con... Bueno, esto ya es algo distinto. Ah, no, ya. Este lo trabajó fue con una función de aproximación. Válgase la super, hiper, mega redundancia. ¿Sí? Entonces, muchachos, observen como con respecto a la clasificación de los datos, observen cómo los siguen. ¿Sí lo ven? Y la función realmente original es la función de verdad es la negra. ¿Sí la ven? ¿O no? Es la negra. Y acá es el procedimiento a medida que él está iterando. El 2 a medida que está iterando. Bien. Lo que pasa es que, ya les doy el contexto de esto. Lo que pasa es que esta red de base radial lo trabajamos con algoritmos también con los centroides. También, si se utiliza una función de aproximación para calcular los centroides, se puede hacer una regresión. ¿Sí? Digamos que es como la aplicación. Pero el que nos interesa más que todo es el primero. ¿Listo? Entonces, muchachos, hagamos una cosa. ¿Ustedes se acuerdan del problema de balloons? ¿El de los balones? Ese está ahí. Ese está aquí, muchachos. Ya les muestro. Sí, que es el más fácil. Sí, el balloons. ¿Dónde está el navegador? Aquí está. Busquen este repo. Balloons. ¿Sí? Entonces, muchachos, intenten procesar este balloons con la implementación que les proporcioné, ¿vale? Con este balloons. ¿Cómo? Sí. ¿El algoritmo? Se supone que sí. Hasta donde lo revisé, sí. Ay, sí. Ahí me corrijo lo que dije. Sí, tiene razón. Muchachos, lo tienen que poner en... Lo bueno es que no necesitan utilizar categorización binaria. Puede ser 1, 2, 3, 4. ¿Sí me siguen? Entonces les toca procesar esa parte. Dígame. ¿Ya? Entonces, manos a la obra, muchachos. Ese es el ejercicio que les dejo. Inténtenlo hacer ustedes mismos y pues seguimos por acá.